buenos días. Pues si os parece vamos a empezar con el webinar. Ante todo agradeceros el interés y vuestra asistencia al mismo. Esperamos que sea un webinar de vuestro interés y si tenéis cualquier duda, si os parece por una cuestión operativa, lo que vamos a hacer es vais poniendo las preguntas, vais colgando las preguntas en Zoom, en el apartado preguntas, y al final de la sesión pues nosotros las iremos respondiendo. Y evidentemente pues si tenéis más preguntas pues las vais escuchando ahí y las vamos contestando. Bueno, este webinar trata una cuestión muy práctica y muy sencilla y que seguramente vosotros en vuestra dilatada experiencia profesional pues habéis tenido que experimentar en más de una ocasión, ¿no? Este problema, bueno, nosotros lo hemos visto por nuestra experiencia como abogados de derecho del seguro y también como abogados de empresas fabricantes, que, bueno, pues no suele ocurrir o en la experiencia ocurre de tanto en cuanto que se generan situaciones de responsabilidad por producto defectuoso. En esos casos, pues claro, las empresas afectadas, el fabricante o el importador en España de esos productos que tienen un defecto, pues se tiene que enfrentar a costes relevantes, como pueden ser, en el mejor de los casos, pues hacer una campaña de rellamada, tener que, evidentemente, gastos legales, tener que atender a la sustitución o a la reparación de vehículos, de productos, y eso en el mejor de los casos. En el peor, pues evidentemente se tienen que también atender daños que hayan sufrido pues, terceros, ¿no? Todas estas circunstancias, en el caso de que la empresa pues, tenga un seguro, es cubierto por la compañía de seguros aquí en virtud de la póliza de producto defectuoso, y el problema que surge es en el momento de tener que dirigirse contra el culpable. Son casos en los que habitualmente el culpable suele estar fácilmente localizado, o la causa, porque evidentemente la empresa española, la empresa importadora, la empresa fabricante, el asegurado, ha tenido que probablemente contratar dictámenes periciales para saber exactamente cuál era el origen del defecto que tenía su producto, y posteriormente pues, ha tenido que comunicar a las autoridades y a la red de alarmas RAPEX pues, un caso de producto defectuoso y haya tenido que dar explicaciones sobre el origen, es decir, que normalmente se sabe claramente quién es el responsable, pero la problemática y lo que nosotros hemos visto por nuestra experiencia es que nunca luego se reclama en la acción de recobro del artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro o directamente el propio fabricante cuando no tiene un seguro, nunca se reclama contra el causante cuando ese causante está en una latitud, digamos, lejana, en una latitud asiática. Veréis en la presentación, en ocasiones en algunas slides estamos hablando de China porque es el caso más recurrente, pero evidentemente nos estamos refiriendo a cualquier jurisdicción, ¿no? Entonces nosotros, siendo conscientes, bueno, hemos analizado las causas del problema, de por qué las compañías de seguro y por qué los fabricantes no están yendo contra el causante, contra ese exportador o ese fabricante ubicado en un país asiático, y las dudas, ¿no? Los motivos pues, son evidentes, ¿no? Por un lado, se desconoce el sistema judicial del país de origen, aquí decimos chino porque no es el más habitual, pero nuestro nivel de conocimiento de ese sistema es muy limitado cuando no directamente nulo, ¿no? Se desconoce pues, cuestiones básicas sobre la duración, el coste de los procesos, quiénes son los tribunales competentes. Por otro lado, se desconoce el derecho procesal y el derecho material aplicable. Es decir, oiga, sí, yo en España pues, tendría razón, podría reclamar esto y aquello, pero desconozco absolutamente en el país de origen qué es lo que dice la ley de ese país y cuál es tanto la ley material, la ley de fondo, como la ley procesal. Y por otro lado, pues tampoco se cuenta con una figura clave que es un despacho de referencia. Y todos estos problemas los hemos ido detectando a lo largo de los años, y es por eso que pues, desde hace unos meses hemos, aprovechando nuestra experiencia
y nuestro conocimiento en derecho internacional, que hemos montado un sistema para solucionar y para poder dirigir las acciones de recobro con seguridad y solventando esas incertidumbres a las que vivimos. En efecto, y también otra circunstancia que a veces, bueno, incluso los clientes nos transmiten la sorpresa, es que no consiste simplemente en, digamos, en enviar el asunto a ese país asiático y que ahí se ocupen y siempre en base únicamente a su derecho, o sea, pues en este caso, como decíamos, el uso más habitual, el derecho chino, tanto en lo material como en lo procesal, sino que a veces, de alguna manera, ese colaborador, ese despacho asiático, necesita también de la colaboración, digamos, de retorno de un derecho español. ¿Por qué? Y ponemos un ejemplo que luego tendréis ocasión de comprobar en la explicación que nos da el despacho chino. En China, la responsabilidad en materia de responsabilidad del producto se aplica el derecho del lugar de residencia del perjudicado, con algunas excepciones que luego comentará nuestro colaborador. Esto puede significar que el procedimiento se está llevando en China, pero hay que acreditar el derecho español sobre esa materia, con lo cual ese despacho chino tiene que pedir la colaboración también de un derecho español. Por eso es importante que en el servicio que se ofrezca no sea simplemente una mera puesta en contacto del cliente español con el despacho chino, sino que también haya un despacho español que esté colaborando. Y en particular, al margen de lo que es el derecho de fondo, también es muy relevante el conocimiento del derecho internacional privado. Nuevamente, por poner el ejemplo de China, existe un tratado de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre la República Popular China y España de 1992 que regula buena parte de estas materias de derecho internacional privado, la asistencia jurídica internacional, la prueba del derecho extranjero. Existen también unos convenios que estos son multilaterales, no es solo entre China y España, sino que son entre muchos otros países, pero de los cuales China y España son parte. Son los convenios de La Haya del 56, del 65. Y luego hay una norma interna española, que es la Ley de Cooperación Jurídica Internacional de 2015, que también se aplica en defecto de esos instrumentos internacionales y también hay que conocerlos. Buenos días a todos. A raíz de lo que han comentado mis compañeros Guillermo y Sergio, pues en AGM hemos comenzado con este proyecto buscando la solución a esta problemática que hemos detectado. ¿Qué es lo que buscamos? Pues un servicio integral en todo el proceso de reclamación frente al causante. Es decir, gestionamos la reclamación coordinando principalmente con el despacho local, principalmente, como ha comentado Guillermo, por un tema de que no solamente es necesario ese contacto con el despacho local, en este caso estamos poniendo el ejemplo de China, India o quien determinemos, sino porque, como bien dice Guillermo, pues hay que acreditar ese derecho español. Lo primero que hacemos es, cuando tenemos un cliente que tiene un problema de esta índole, que ha pagado a su asegurado el siniestro por un producto defectuoso que proviene de, vamos a poner el ejemplo de China, pues lo primero que hacemos es hacer un análisis básico de la viabilidad y los costes, ¿vale? En esta primera fase lo que hacemos principalmente es recopilar los documentos, en muchos casos entre el broker y el asegurado, principalmente pues, lo que es la póliza, el informe pericial, las reclamaciones previas que haya habido, si es que las ha existido, porque en muchos casos ni siquiera existen, y sobre todo los contratos en base a los cuales el asegurado pues, ha comprado esa mercancía, esas piezas del proveedor chino para analizar todo ello. Esto es un tema que suele ser muy parecido a cómo se inicia un proceso de reclamación de repetición con la ley española, tipificación de recobro del artículo 43, con lo cual, pues bueno, a cualquiera de vosotros que estáis ya acostumbrados a este tipo de procedimiento, pues no es nada ajeno, ¿vale? La misma documentación que principalmente nos remitiríais al despacho para hacer un recobro en un
un siniestro aquí en España, pues es esta misma información, añadiendo además el tema de los contratos. ¿Qué problemas nos estamos viendo, estamos detectando que hay? Pues bueno, principalmente, como ya sabréis, pues bueno, en los propios contratos las limitaciones de responsabilidad. Es muy habitual en el sector pues, que hay una limitación de daños directos, 1 o 2 veces el valor del contrato, o que hay una limitación absoluta de daños indirectos, excepto en caso de dolo o negligencia grave. Estas cuestiones, bueno, supongo que será el pan vuestro de cada día en relación a ver si hay o no hay cobertura y acción de recobro, pero bueno, es una de las cuestiones que tenemos que tener tenemos que reclamamos para poder llevar a cabo el análisis. Efectivamente, la cobertura, la declaración correcta del riesgo y todas estas cuestiones que en principio pues también tendríamos que analizar. Cuando ya tenemos la documentación básica y que entendemos que es completa, pues nos ponemos en contacto con el despacho local. En este momento lo que hacemos es un presupuesto para preparar el análisis, el informe básico de viabilidad y los costes. En este análisis indicaremos la viabilidad de la acción en el país donde se tenga que interponer la reclamación, así como un análisis de los costes que vaya a tener el procedimiento a lo largo de su tramitación. Tanto en primera como en segunda instancia, según veremos. ¿Vale? En este caso, pues bueno, la idea es se inicia un proceso de intercambio de información con el asegurado y con el despacho local, el cual, pues bueno, dependiendo de las características, tanto del derecho procesal como del derecho material y cuál se tiene que aplicar, bueno, pues es un proceso que intentamos agilizar lo más posible, pero bueno, en cierto, pues lleva su tiempo. Pero bueno, también dependemos, y eso también lo sabéis por experiencia, mucho de la agilidad que el asegurado tenga a la hora de facilitar ese tipo de información. El asegurado, una vez que cobra la indemnización, pues le cuesta un poco el facilitar toda la información y más dependiendo de qué tipo de información, el tema de los contratos, la confidencialidad y demás, pero bueno, problemas del día a día que lo que hacemos es intercambiar información con el despacho local para llevar a un análisis conjunto tanto de derecho español como del derecho extranjero que se tenga que aplicar, como los costes de reclamación. Ese, digamos, que es el primer hito, la primera fase en la que pues ya emitimos un informe en el cual damos el ok o no de la viabilidad y los costes. Una vez que ya, digamos que de alguna manera tenemos ese informe de viabilidad y se da el paso de reclamar, es importante reiteraros que AGM lo que hace con este servicio es prestar una interlocución única y con una información periódica. Lo que de alguna manera buscamos es que durante toda la tramitación judicial, tanto desde que se interpela judicialmente como en ejecución de sentencia, vosotros, el cliente, tenga un único interlocutor. Cualquier tipo de duda en relación al procedimiento extranjero, nosotros la evacuamos a través del colaborador del despacho local y damos la información periódica, porque lo que intentamos, ni más ni menos, es que asimilar la reclamación en el extranjero a la que se hace, a la nacional a la que se hace. Finalmente, lo que hacemos es un informe motivado de finalización. ¿Por qué es importante? Muchas compañías nos reclaman estos informes a los efectos de justificar y de tener desde un punto de vista tanto de auditoría interna como de justificación del propio departamento qué ha ocurrido con el procedimiento. Es un procedimiento que además, con las particularidades del derecho extranjero que se ha tramitado en la India, en China o en cualquier país de Asia, y lo que intentamos es dar una respuesta a por qué ese procedimiento, pues bueno, ha habido una recuperación parcial, una recuperación total, si ha habido un fallido por una insolvencia, por cualquier tipo de cuestión, y motivarlo correctamente. ¿Vale? Entendemos que este análisis prejudicial, la información periódica durante toda la tramitación y el informe motivado de finalización, pues bueno, es una fórmula que de alguna manera intentamos que el cliente pueda aseverar o pueda tener lo mismo que tiene en un procedimiento aquí en España. Como veréis en la próxima, esta fórmula, pues bueno, ¿qué hace? Pues resolver las causas del problema que contaba en un primer momento Sergio.
Contamos con despachos locales acreditados, con una experiencia contrastada trabajando con clientes internacionales y que conocen el sistema jurídico. Vale. Es algo muy básico que lo que intentamos pues, equiparar la acción de recobro en España a la acción internacional, con un análisis de costes y de viabilidad del procedimiento. ¿Esto qué nos lleva? Pues a que de alguna manera intentar, y creo que en cierta manera se consigue, pues que esos departamentos donde hasta ahora no se conseguía iniciar una acción de recobro en Asia, pues dar ese primer paso para normalizar este tipo de reclamaciones y que tanto compañía aseguradora, también empresas que no tienen la operación asegurada o que de alguna manera tienen este problema, puedan tener respuesta en este servicio que nosotros prestamos desde AGM. Bueno, entonces, ahora viene la parte internacional. Bueno, ante todo, disculpad que por un error de protocolo no he presentado. Estamos dando la ponencia Miguel Noriega, que es socio responsable de Madrid, del Departamento de Seguros, junto conmigo, que soy Sergio López, socio responsable de la parte procesal de AGM en Barcelona y junto con Miguel del área de seguros del despacho, y Guillermo Vallas, que tengo aquí a mi izquierda, que es el socio de procesal y responsable de litigación internacional del despacho. Entonces, un poco lo que hemos, bueno, por motivos operativos, lamentablemente no pueden estar nuestros compañeros de China o de Japón o de las otras jurisdicciones con las que trabajamos, y lo que hemos hecho ha sido, les hemos pedido que hicieran un vídeo. Es un vídeo en el que nosotros hemos pensado una serie de preguntas que tratan la cuestión nuclear, las dudas principales que se tienen sobre el sistema judicial y sobre cómo irían las acciones de recobro. Hemos formulado esas preguntas y nuestros compañeros pues las responden. Por una cuestión de duración de la presentación, solo vamos a incluir el vídeo del despacho de China, ¿vale? Pero también tenemos un vídeo del despacho de Japón, y si hay alguna otra jurisdicción que os interesa, pues también podemos trabajar con ella. Como decimos, son en varias jurisdicciones en las que estamos, a través de despachos que tienen un requisito de entrada, que es que tienen una amplia expertise en litigación internacional y en litigación dentro del ámbito del seguro, dentro de su propio país. Y son estos despachos nuestros partners de referencia. Y ya sin más preámbulos, empezamos con la presentación de nuestro compañero Martin Hu, que es el socio director de nuestro despacho corresponsal en Shanghái. Hello, everyone. My name is Martin Hu. I'm the senior partner of MHP Law Firm. MHP Law Firm logo you can see in my back. We are videotaping this session in the main lobby of our MHP Law Firm. And thanks to AGM's arrangement, we have this opportunity to share many thoughts with you. Just a brief introduction about MHP Law Firm. We are more than 200 lawyer law firm. Our own main office is in Shanghai. We're located in downtown Shanghai. Here we have offices in other 3 major cities. Shenzhen, you probably have heard of, and Hangzhou, you probably also heard of, where is the hometown of Alibaba. Shenzhen is a manufacturing base of many high-tech products, such as Huawei, Xiaomi, and Tencent. We have another branch office in Hefei. It's in the province of Anhui. So MHP Law Firm
is a top-ranking law firm in Shanghai, and we've been awarded the outstanding law firm in Shanghai for quite a number of times by the Shanghai Bar Association. We also focus our practice on mainly corporate issues, corporate company establishment, investment, M&A, compliance, IPO, and reorganization, bankruptcy issues, mainly a lifespan of a company. So our lawyers are focusing on corporate and commercial matters, such as the product liability matter we're going to address today. I'm very happy and very proud to be in this conference. I wish I could be in presence in Spain. We hope we can do it next time. So for this session, I'm going to share the following thoughts with you through the video. Also, just explanation here, since we are videotaping this in the main lobby of MHP Law Firm, once a while our lawyers or our clients may walk in, but they know I'm videotaping this now, so they won't make much noise as far as this video is concerned. Thank you for your understanding, and I look forward to our professional sharing in the professional session. Thank you. Bien, iremos haciendo alguna interrupción durante el vídeo para introducir las preguntas, porque alguna de ellas es un poco larga y para que os dé tiempo de asimilar sobre qué se va a hablar. Bueno, como habéis visto, ya MHP ha resumido muy bien su experiencia, tienen muchísima experiencia en China y son un despacho de primerísimo nivel. La primera pregunta es sobre el sistema judicial chino, cómo están los tribunales chinos organizados y cuántas instancias hay, que es algo que obviamente tiene una relevancia en cuanto al timing de las reclamaciones. Chinese courts are structured in 4 levels, including basic, intermediate, higher, and the Supreme Court. Either party may appeal within the appeal period if it disagrees with the judgment given by the first instance court. Normally, the second instance trial shall be final. In rare cases, can be appealed or can be retried after the second instance court. Certain jurisdiction rules, such as claim amount and whether it has foreign element, determine which court level to start the first instance lawsuit. When there's an error in a judgment, ruling, or mediation document that has come into legal effect, a retrial may be applied. Bien, esta es la pregunta clave sobre las posibilidades de recobro por parte, bueno, aquí nuevamente, como ha explicado antes Sergio, se enfocaba desde el punto de vista de la empresa de seguros que quiere iniciar una acción de recobro en China contra un distribuidor o fabricante chino, teniendo en cuenta que previamente ha indemnizado a su cliente por la importación de esos bienes, pero insistimos, esto es obviamente perfectamente aplicable también al importador español que directamente compra ese producto que luego resulta defectuoso y se plantea iniciar las acciones en China. Y se pregunta también por el periodo de prescripción para este tipo de reclamaciones. The second question is a very important question and very relevant to the audience here. Can a foreign insurance company file a claim in China against the distributor or manufacturer on the basis that the insurance company has had to compensate an importer for damages derived from the goods that were delivered by distributor or manufacturer? What is the limitation period for this kind of claim in China?
First of all, yes, the insurance company may subrogate itself in the position of the insured company and sue the Chinese manufacturers based on contract or product liability. The limitation period is 4 years for disputes over international sale of goods contracts and 2 years for product defects claim. En esta pregunta también pues, queríamos saber si las compañías fabricantes en China normalmente tienen a su vez seguros de tal manera que la demanda se plantearía no solo contra el fabricante fabricante o distribuidor del producto, sino también contra su compañía de seguros. Chinese insurance companies provide export product liability insurance that covers damages caused abroad. Some Chinese companies buy such insurance, but many Chinese companies don't buy such insurance. Even if the Chinese companies have bought such insurance and therefore are insured, the claim should be brought against the insured company instead of the insurer, according to applicable Chinese law. Una pregunta muy frecuente y tiene que ver con lo que antes también os avanzábamos, tiene que ver con qué derecho se aplica, el derecho chino o el derecho español, y en caso que sea el derecho español, cómo se debe acreditar ante un tribunal chino ese derecho. For product liabilities, generally, the Spanish law, which is the law of the infringer's place of residence, shall apply. This may sound even surprising to you, but that's written in Chinese law. Is the infringer's place of residence, that law shall apply. And the court is responsible to investigate such foreign law. But here is a problem. In the event the infringee chooses to apply the Chinese law, which is not often the case, or as a very notable rule, which is usually the case, if the Chinese manufacturers do not engage in any related business in the infringee's country, then the Chinese law shall apply. In simple words, if the Chinese manufacturers do not engage business in Spain, they do not have office, they do not conduct direct sales, then the Chinese law shall apply. Bueno, habéis podido ver que aquí hay una diferencia muy importante respecto del derecho español. En España, como sabréis, el probar el derecho extranjero es responsabilidad de las partes. Si las partes no prueban el derecho extranjero, de hecho, bueno, aquí hay varias teorías, pero en principio se debería incluso desestimar la demanda. En cambio, en China es el tribunal el que tiene la responsabilidad de investigar ese derecho, cosa que cambia mucho. En la pregunta quinta nos preguntábamos por las posibilidades que tiene el acreedor de recuperar el dinero que se le debe sin llegar a la fase judicial, cosa que obviamente los clientes también nos preguntan frecuentemente. Es decir, ¿hay alguna manera de evitar el procedimiento judicial? O sea, enviar una carta de reclamación y luego negociar. Bueno, pues Martin Hu ahora nos contestará. The parties may voluntarily settle the dispute through settlement or mediation before or during the lawsuit. The Chinese government encourages alternative dispute resolution. There are mediation institutions such as China Council for the Promotion of International Trade, Shanghai Commercial Mediation Center, and various mediation centers established by the court. There are no specific rules for bilateral settlement, but certain mediation rules shall be followed if both parties agree to submit the dispute
to a mediation institute. Such alternative dispute resolutions are all based on mutual consent, which sometimes, unfortunately, are lacking in large commercial claims. Bueno, esta es otra de las preguntas del millón. Vale. Si vamos a un procedimiento judicial en China, ¿cuánto dura el procedimiento en primera y en segunda instancia? Normally 6 months from the date of filing the claim for trial that will be needed for first instance. And then 3 months for the second instance court will be needed. However, foreign-related civil cases are not subject to the above restricted period for trial, and extra time shall be taken into consideration due to translation, foreign notarization, and authentication. In general, a foreign-related commercial lawsuit will take about 1.5 years for the two-instance court procedures. Otra pregunta más, digamos, logística es sobre los requisitos formales necesarios para presentar la reclamación judicial. Concretamente, si hay que emitir un poder para pleitos, si debe estar legalizado, y también, lógicamente, todo lo que tiene que ver con la traducción al chino de los documentos que se adjuntan a la reclamación. A power of attorney is required and shall be notarized and authenticated in Spain. And all documents submitted to the Chinese court shall be translated into Chinese. Bien. Esta pregunta trata con las medidas cautelares, es decir, qué medidas se pueden adoptar mientras el procedimiento principal tiene lugar. Y también las medidas de lo que se llama en España el aseguramiento de prueba, ¿no? Qué medidas se pueden adoptar para que luego, cuando se practique la prueba, pues ese objeto de la prueba pues todavía exista y se haya preservado. The answer is yes. Preservation measures of evidence, property, and act could be adopted during and even prior to the lawsuit in order to avoid assets evasion and to protect the evidence. It should be noted that the plaintiff should post a bond in order to apply for assets preservation. Let's say, for example, you applied for assets preservation in the value of 1 million euro, you need to provide certain bond, such as an insurance policy, to cover 1 million euro as well. Bueno, pues como comenta Martin Hu, sí se pueden pedir medidas cautelares, pero hay que cumplir esos requisitos. También es interesante ver en qué medida es posible llevar esas reclamaciones por vía de arbitraje. Y esta pregunta es la que responde a continuación nuestro colaborador. Arbitration is usually not available for lack of a written arbitration agreement between the insurance company and the manufacturers. Any existing arbitration agreement between the insured company and the manufacturers cannot trigger or lead to arbitration between the insurance company and the manufacturers, especially when the insurance companies are foreign insurance companies. In domestic cases, Chinese domestic insurance company may have subrogation right to take advantage of an existing arbitration agreement between the insured company and the manufacturers. But that's not the case for foreign insurance companies.
Aquí comentaba Martin con una diferencia interesante, que es que en las compañías aseguradoras chinas sí que te pueden beneficiar de una cláusula de sometimiento a arbitraje en China, que es existente entre el vendedor y el comprador. En cambio, las empresas aseguradoras españolas no se pueden beneficiar de ese tipo, no pueden acudir al arbitraje en ese supuesto. La 10ª pregunta, también muy relevante, es ¿qué sucede si no se trata de llevar la reclamación judicial allí en China desde el inicio, sino que lo que estamos pensando es una reclamación judicial que ha tenido lugar en España, o judicial o arbitral? ¿Qué posibilidades hay de ejecutar ese laudo arbitral o esa sentencia contra la compañía china, obviamente en China? This is actually a very important question. According to the Treaty on Judicial Assistance in Civil and Commercial Matters between the People's Republic of China and the Kingdom of Spain, remember, this is a bilateral treaty that China has signed with Spain. Such treaty is not very common, so this is a very special treaty. It is effective in 1994. Spanish judgment could be recognized and enforced in accordance with Chinese law. Chinese court will review the judgment on reciprocity principle and examine whether the judgment violates the basic principle of the PRC law or the sovereignty, security, or public interest of the state. Arbitration awards shall be recognized and enforced by courts in a similar procedure pursuant to the above treaty and the 1958 New York Convention. So both the treaty and the New York Convention are very helpful. Bien, veréis que Martin Hu menciona que el tratado entró en vigor en el 94, antes os decía yo que es el 92, no es un error, el tratado es del 92, pero efectivamente entró en vigor en el 94. Añadir también, él habla de unas circunstancias en las cuales la sentencia española no sería reconocida si viola principios básicos del derecho chino o va en contra de su seguridad o el interés público. Pero luego también hay unas causas de denegación que son muy comunes en el ámbito de reconocimiento de sentencias. Pues, por ejemplo, si la competencia judicial es extraña al derecho chino, es decir, se ha ido al procedimiento en España yendo directamente en contra de las normas chinas. Se habla también del tema de la reciprocidad, es decir, que hay otras causas de denegación también. Y obviamente en el ámbito arbitral menciona, como no puede ser de otra manera, la Convención de Nueva York, que como seguramente sabéis es la que rige en China, en España y en la mayor parte de países del mundo la ejecución de laudos extranjeros. Finalmente, la última pregunta que planteamos a Martin Hu es, bueno, ¿qué es lo que sucede? Hemos conseguido una sentencia fantástica, pero resulta que esta empresa ha bajado la persiana. ¿Qué posibilidades podemos ofrecer a los clientes a través sea de los procedimientos de insolvencia o yendo contra los administradores o incluso contra los socios de la compañía? The legal liabilities of the responsible company will be terminated once the company is lawfully dissolved. Only in extreme situations, such as the company fails to organize the liquidation or wrongfully fails to notify the creditors before the registration of the company, then the creditor may claim company debts towards the shareholders. That's the reason why, if you have a claim, you better file it and seek recovery as soon as possible.
Thank you everyone for attending to this video, and also many thanks to AGM Law Firm. We'd be very happy to answer any further questions related to the product liability claim issue, as well as other legal issues related to your claims or your business in China. And our MHP law firm is based here in downtown Shanghai. So someday, welcome to Shanghai, welcome to China. Thank you, everyone. Bueno, pues agradecemos a Martín su explicación. Como decíamos, también tenemos un vídeo similar por parte de nuestro despacho homólogo en Japón, que queda a vuestra disposición, no la enviamos. Se había hecho igual en un formato asimismo de preguntas, de hecho respondían a las mismas preguntas, y eso pues os lo enviaremos junto con la presentación. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta sobre el funcionamiento. Como decimos, lo más relevante cuando llega un caso, los asuntos que estamos analizando, es contactar con el despacho de la jurisdicción correspondiente y hacer un informe de viabilidad para determinar si realmente, pues, conforme el derecho del país que resulte de aplicación, esa reclamación es viable. Y también, evidentemente, aquí es muy relevante ver el nivel de solvencia de la compañía en cuestión, y esos trabajos, por así decirlo, de campo, pues también nos hacen los despachos que analizan, pues, en el registro mercantil correspondiente la situación patrimonial de esa compañía, incluso físicamente si esa compañía está o no operativa, y todo eso de cara a figurar todo eso se contiene en el informe, y es lo que determina, pues, lo que sirve para justificar si damos como fallido o como no viable esa reclamación, o si por el contrario pues vale la pena iniciar. Guillermo, Sergio, hay una cuestión que se plantea, que veo que se nos plantea, es ¿hay algún importe mínimo económico en el cual merece o no merece la pena? Es la pregunta del millón, que siempre respondemos un poco igual, ¿no? Que depende de cada caso y depende de la valoración y de los costes que podemos hacer, pero evidentemente esto está pensado para siniestros de cierta cuantía. No sé vosotros qué opináis. Sí, así es. O sea, simplemente los costes de traducción que puede suponer pues el manejo de la documentación, los dictámenes periciales, todo eso hace que si el incidente o el siniestro pues es de 10, 15.000, 20.000 euros, pues no salga rentable porque sean más los costes procesales que en sí la propia reclamación. Entonces, bueno, pues sí, estamos hablando de asuntos en los que el importe de la contingencia sea un importe elevado, que podríamos ubicar fácilmente entre 150 y 200.000 euros de ahí en adelante. Eso sería lo mínimo para que pueda valer la pena, por lo que decimos, todos los costes asociados, ya no solo de abogados, sino también pues, traducciones, gastos notariales. Si además está hecho metimientos arbitrales, también hay que pagar tasas arbitrales, árbitros, etc. Con lo cual, bueno, digamos, eso sería el coste, evidentemente, desde una perspectiva judicial, ¿no? Si lo que se quiere es hacer un análisis de viabilidad, pues ver exactamente qué posibilidades aquí tengo de recobro, cómo está este deudor, pues eso evidentemente tiene un coste muy inferior, porque básicamente son costes del despacho de abogados y el nuestro como, digamos, los costes de emisión de ese informe de viabilidad. Pero cuando ya vamos
por así decirlo, a la guerra, pues claro, ahí por nuestra experiencia, asuntos de menos de 100.000 euros no va a valer la pena. También es cierto que en ocasiones, cuando haya temas que a lo mejor no se quieren judicializar, pero que quizás interesa explorar una vía extrajudicial, pues ahí, evidentemente, ya la cuantía también puede rebajarse sustancialmente, porque lo que hace es que nuestro espacio de referencia pues, interviene ahí como abogado del cliente e intenta presionar por la vía esta. Y yo añadiría que para los asistentes, si tienen duda de si es una cuantía muy baja o no, preguntarnos sin ningún problema, porque realmente los despachos con los que colaboramos son muy flexibles. Y luego hay un elemento distintivo, es que no colaboramos con despachos enormes, con unas estructuras de costes muy grandes, sino que son sobre todo despachos muy especializados en litigación, más bien boutiques, lo cual les permite adaptarse bastante a las necesidades que tengamos, con lo cual que no haya ese miedo de partida, es mejor que nos lo planteen sin ningún tipo de entrada, sin ningún tipo de obligación y oye, si es viable eso, a lo mejor simplemente el informe de viabilidad, adelante, si no, pues no pasa nada, pero que eso de entrada que no sea tampoco una barrera, es mejor plantearlo y ver si hay alguna solución que podamos ofrecer que responda a la necesidad del cliente. Bien, tenemos una pregunta también. La leo. Dice, teniendo en cuenta lo comentado en la fase preliminar, a la hora de determinar en un contrato la ley aplicable y tribunales competentes, ¿qué sería recomendable para una empresa española que contrata con un fabricante chino? ¿Acordar como aplicable la ley china y tribunales chinos o tratar de fijar la ley española y tribunales españoles? En el primer caso tendremos que ir a China a pleitear, pero en el segundo asumimos el riesgo de tener que ejecutar esa sentencia en China con las dudas que genera. Bueno, yo tengo muy clara la respuesta. Siempre en la medida de lo posible, pero con Asia y con cualquier país, yo creo que siempre hay que intentar atraer el pleito. Bueno, voy a minimizar eso porque siempre hay que intentar atraer el pleito hacia España y siempre hay que intentar que el derecho aplicable sea el español. Pero por una cosa muy sencilla, que es que cuando aplicamos el derecho español, sabemos realmente el riesgo al que se expone el cliente en cada circunstancia, y cuando acudimos a los tribunales españoles, bueno, los tribunales españoles pues a veces no funcionan tan bien, pero sabemos exactamente dónde pisamos y más concretamente por jurisdicciones en cada lugar, con lo cual hay que intentarlo siempre. Obviamente eso es lo de siempre, ¿no? El cliente no quiere simplemente una sentencia muy bonita que enmarcar. Al final, como bien plantea Roberto en su consulta, pues luego habrá que ir a China. Pero os aseguro que es preferible tener que ejecutar la sentencia en China, o previo reconocerla mediante un exequatur y ejecutarla en China, que seguir todo el procedimiento, porque ahí se abren muchas incertezas. Eso sí, la particularidad en este caso es que entonces la consulta que tenemos que plantear al despacho chino es, oye, esta sumisión más que por el derecho al tribunal español, esto luego respeta lo que se establece precisamente en el Tratado de Cooperación del año 92, o directamente me va a decir el tribunal chino, oye, fantástico la sentencia en España, pero esto yo aquí no lo ejecuto, ¿no? Porque ahí es donde puede venir el problema. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí que hay que intentar siempre atraer el asunto y que se regule por derecho español. Quizás idealmente en algún caso, si todavía se está en fase de elaborar ese contrato, pues es cuestión de analizarlo y ver cuál es la cláusula más conveniente, porque a lo mejor por el tipo de materia o por el tipo de asunto que se va a dilucidar, pues a lo mejor interesa más someterlo a la jurisdicción de allá. O quizás no, o sea, como principio general no, pero quizás pueden haber materias específicas en las que convendría, o a lo mejor hablando con
ese despacho colaborador pues se detecta un tribunal arbitral que pueda ser de interés por su rapidez o por su actividad. Pero como principio, como dice Guillermo, siempre es mejor porque evidentemente el grado de incertidumbre es mucho menor y en principio si se aplica el convenio, pues esa sentencia te la van a tener que reconocer como si fuera una sentencia interna, ¿no? O sea, bueno, pues claro, pasando por el exequatur y que cumpla los requisitos, pero sí, una vez que obtienes el exequatur ya luego se ejecuta como si fuera una sentencia local. Y de hecho, en el despacho ahora actualmente estamos asesorando a un cliente que ha recibido un laudo, en este caso, y se está ejecutando. O sea, son cosas que ocurren. No es el día a día, pero ocurre y en el ámbito de la litigación internacional ocurre. No sé si, Miguel, has visto alguna pregunta más. No, parece que ya es un tema novedoso. De todas formas, deciros que quedamos a vuestra entera disposición para cualquier cuestión que queráis formular de forma a lo mejor privada o bueno, tenéis nuestro contacto y no sé, si no tenemos nada más, no tenéis nada más que decir, pues agradeceros enormemente vuestra asistencia, el interés y yo creo que bueno, quizá ha servido este webinar algo para ver que hay solución a ese pleito fallido de recuperación y que de alguna manera, pues bueno, ahí tenemos esta vía. Perfecto, pues agradeceros nuevamente vuestra asistencia. Como dice Miguel, quedamos a vuestra total disposición y os enviaremos la presentación y asimismo si alguno tiene interés o tenéis explicado algún caso relacionado con Japón, pues también disponemos del vídeo de Japón y os lo podemos remitir. Bien. Por lo tanto, pues, Gracias a todos. gracias. Gracias a todos.